Que Dios les bendiga, buenas noches. Les saluda la hermana Yasmín Vaca, conductora del programa Contacto Teológico del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Desde Ambato, Ecuador, saludamos a todos los señores ministros y hermanos de Latinoamérica, Sudamérica y Norteamérica. Y el día de hoy estaremos dando un análisis escatológico sobre jesuitas, Illuminatis y el Vaticano. Y con ustedes nuestro pastor y profesor de teología bíblica, Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Queremos saludar a todos los señores ministros de la palabra y hermanos míos que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa también. Para nosotros es un honor muy grande el poder salir transmitiendo en estos tiempos extraordinarios dentro de la profecía bíblica en que estamos viviendo. Y el día de hoy, dentro de la materia de análisis escatológico, queremos compartir el tema de los Illuminatis, jesuitas y el Vaticano. Pero antes tengan todos ustedes la gentileza de acompañarnos a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso, usted es el Señor Jehová de los ejércitos. Usted es el soberano Dios, el Dios altísimo. Su nombre es de toda rectitud y de justicia. Su nombre es santo y eterno. Y esta noche, Padre, queremos acercarnos a usted a través de los méritos de su Hijo, el Señor Jesucristo de Nazaret. Padre amado, queremos reconocer en este ministerio doctrinal las tres autoridades neotestamentarias. La primera autoridad, el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad, su amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, el inspirador de la Biblia, el que guía a la iglesia hacia toda la verdad, el consolador del griego paracleto de cada creyente. Y reconocemos la tercera autoridad bíblica dentro de la asamblea cristiana, la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. Palabra de fe, palabra de doctrina, palabra que todo creyente debe de aplicarla en su vida y ministrar a otro la palabra. Padre, el día de hoy vamos a exponer una parte importante sobre el gran libro del Apocalipsis. Y desde ya le pido, Padre, que mientras que el exponente esté hablando, me haga tan pequeño en el transcurso de este tiempo, tan diminuto, que el nombre de Jesucristo el Señor quede solamente glorificado aquí. Desde ya, Padre, solamente me queda decirle a usted, al Dios Altísimo, sea toda la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces, vámonos al último libro de la Biblia, al libro del Apocalipsis, y vamos a pedirle a la hermana Yasmín Vaca que tenga la gentileza de leer en el capítulo 17, versículos del 1 al 5. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y llevó en el espíritu al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y cuando leemos el libro del Apocalipsis, el misterio del Apocalipsis, del griego Apocaliptus, el libro de la revelación del Señor Jesucristo para todos sus siervos. La palabra siervo viene del griego doulos, donde se deriva la extraordinaria palabra douleo, que significa ser esclavo. Dice la Biblia que el eterno Dios va a dar iluminación del libro del Apocalipsis solamente a sus siervos, aquellos que somos esclavos voluntarios, temerosos, subordinados, sometidos a la palabra, al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que con el último libro se cierra el canon de las Santas Escrituras. Ya no hay más libros, solamente el último libro que fue escrito por el último de los apóstoles escribiente. Porque el último de los apóstoles fue Pablo, pero el escribiente fue Juan. Y Juan escribió el Evangelio según Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis por el año 96 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando el emperador Domiciano era el representante de Satanás en el Imperio Romano, donde perseguía duramente a la iglesia cristiana. La persecución de la iglesia cristiana siempre se ha dado, porque Satanás odia a dos pueblos. Odia al pueblo judío, por eso hay un principado de demonios que se llaman los antisemitas, y odia al cristianismo. Pero qué interesante. En la isla de Patmos, una isla que quedaba en el mar Egeo, ahí había una cárcel en el medio del mar, y ahí estaba el apóstol Juan, siendo ya muy anciano, y ahí preso por hablar la verdad de la Biblia, un hombre que no tenía temor, un verdadero hombre de Dios que no era cobarde de poder hablar la verdad. Y eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy: hombres que proclamen la verdad, que levanten su voz y que expongan al gobierno lo que Dios dice en la Biblia, y aún dentro de su iglesia. Y ahí estaba Juan, preso por el testimonio de la palabra, preso por predicar la cristología, la gracia salvífica, el perdón de pecados, el único evangelio encomendado por la gran comisión a la asamblea cristiana. No un mensaje empresarial, no un mensaje de prosperidad, sino un mensaje de arrepentimiento y de perdón por aquel que subió a la cruz hace 2000 años atrás. Y déjeme decirle algo: Satanás tiene dos hijos predilectos, la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. Y esta bestia del falso profeta, mira, es la que dirige a la gran ramera, la gran prostituta,
la gran o super prostituta, la gran ramera. Si hay una gran ramera, es porque también hay rameritas, prostitutas pequeñas. Esta gran ramera, en este tiempo que estamos viendo para la implantación del nuevo orden mundial, porque lo que estamos viviendo, miren una cosa, se esclarece claramente, una obra macabra de lo que se está viendo en el mundo, y la unificación religiosa para que en el gobierno del anticristo se encuentre la iglesia ecuménica mundial. Y ese es el trabajo que se está dando ya para la implantación del nuevo orden mundial. La iglesia de Roma es heredera del culto babilónico emprendido por Nimrod y Semiramis, llevado al punto más sublime, escúcheme bien, del engaño por mezclarlo directamente con el mensaje del Evangelio, tergiversando el sentido de este último ante los ojos de los profanos, al convertirlo en una simple religión ritualista. Y no hay, damas y caballeros, peor mentira que la que se parece a la verdad. Satanás se encargó de hacer otro evangelio. Satanás se encargó de hacer otro Cristo. Satanás se encargó de hacer otro Espíritu Santo. Y Satanás se encargó de hacer otra Biblia. Y eso es lo que vivimos hoy en día. La futura implantación del nuevo orden mundial. Pero la verdadera iglesia cristiana ya no estará en la tierra. Para el gobierno del anticristo, la remanente en el mundo, así sea perseguida, será arrebatada del griego al paso en esta tierra. El cristianismo verdadero fue perseguido a muerte por Satanás a través de los jefes religiosos del Estado romano. Siglos más tarde, escúcheme bien, etimológicamente Babilonia viene de la palabra Babel y significa confusión. Es la misma confusión que estamos viviendo ahora. Algunos dicen que vivimos una conspiración demoníaca, otros dicen que es un juicio de Dios. Hay una gran confusión como en los tiempos de Babel o en los tiempos de la Babilonia. No es ninguna equivocación decir que la religión de Roma es sencillamente una confusión. Ha mezclado el bien de Dios con el bien de los hombres por el hombre. A eso se le llama humanismo. La iglesia con el Estado, la iglesia con el mundo. Y déjeme decirle algo, mi hermana Yasmín, eso es lo que pasó en Cuba. En Cuba las iglesias cristianas solamente pueden predicar del Señor Jesucristo y del amor, y tienen que estar ligadas al gobierno. No pueden hablar sobre el comunismo, sobre el marxismo, no pueden hablar sobre las situaciones que se viven, porque la iglesia es perseguida. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Los gobiernos quieren imponer sus normas y sus leyes a la iglesia cristiana. Quiero decirle algo. La iglesia cristiana se somete a las normas, pero la iglesia cristiana se somete al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Nunca el Estado puede gobernar, puede liderar, puede dirigir a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana ya tiene a alguien que la gobierne.
y su nombre es el Señor Jesucristo de Nazaret. Déjame decirles algo. La madre de las rameras, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, esta madre de las rameras está en complicidad con los gobiernos de muchas naciones en el mundo. La Iglesia de Roma lleva el título en su frente, Madre de las Rameras Espirituales. Ella engloba todo el mover religioso contrario a nuestro Señor Jesucristo. Y esto será más constatable cuando la apostasía sea todavía más evidente en el mundo. Y déjame decirle algo, mi hermana Yasmín, porque la apostasía, los falsos apóstoles, los falsos profetas, pertenecen a esta gran ramera. No solamente las sectas, no solamente las religiones, sino que los falsos apóstoles y los falsos profetas del 2020 son hijas de la gran ramera, pertenecen a la bestia del falso profeta. Mire, y escúcheme claro, es la iglesia ecuménica. Si el arrebatamiento viniera ahorita, esos pastores no se irían con el Señor, porque el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. La esencia del Señor Jesucristo, la esencia de Dios es santa. Y Dios, como ser santo, es incorruptible. No se puede profanar. Por lo tanto, su iglesia tampoco. Pero aquellos que han profanado su palabra, aquellos que han profanado su púlpito y aquellos que profanaron su corazón por seguir la corriente del altivismo y del orgullo de estos falsos predicadores, no se irán con el Señor. Y el tiempo del arrebatamiento, usted ya lo está viendo, la anarquía interna en Norteamérica y en muchas naciones del mundo, la pospandemia con la pandemia demuestra grandes señales, aparte de Israel, el reloj profético de la iglesia, que es el tiempo de que la palabra griega arpazo se cumpla. Escúcheme bien, tenemos el caso tan claro del surgimiento del Santo Oficio, es decir, la Inquisición, que tuvo su auge como respuesta a la Reforma y que intentó aniquilar no solo las doctrinas reformadoras bíblicas, sino a los mismos reformadores y consiguientes misioneros. Cuando el Vaticano perdió gran parte de su poder temporal e influencia directa sobre los reyes y emperadores, más aún cuando muchos países adoptaron modelos democráticos de gobierno, abandonando la monarquía absolutista y adoptando el modelo de la república, el Vaticano tuvo necesariamente que cambiar de táctica. ¿Quiere que le diga algo? La bestia del falso profeta maneja Europa, maneja el Medio Oriente, maneja con los antiguos señores presidentes Norteamérica. Recuerden que hubo un presidente que sacó la Biblia de la Casa Blanca, que sacó la oración de las escuelas y que prohibió que se hablara la verdad. Pero Satanás sabía que la iglesia cristiana en Latinoamérica estaba latente todavía. ¿Y qué cosa hizo? Sacó a un señor jefe de Estado latino
latinoamericano. Y yo le digo algo, cuando este señor salió recientemente, muchos que aquellos evangelistas o cantantes que algún día conocieron el amor del Señor Jesús, aplicaron la Biblia, vivían en santidad, regresaron a la idolatría. Cuando el Vaticano perdió, vuelvo a decir, gran parte de su poder temporal e influencia directa sobre los reyes y emperadores, tuvo que cambiar su táctica. Ya no podía a las claras detener, forzar e incluso matar o hacer matar a sus adversarios, como solía hacer con la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Con la persecución contra los cristianos, porque no adoraban a sus césares. Sabemos que esta escuela de los emperadores, de aquellos que ponían en la moneda del Imperio Romano Señor y Dios, bueno, llegó hasta el jefe del Vaticano, de la Roma religiosa. Y es por eso una de las características de la Santa Inquisición, que persiguieron a los cristianos porque no aprobaban de que este señor era Dios. Igual usted, señor pastor, usted no puede doblar sus rodillas a los gobiernos, porque las naciones que ahora han aperturado, han abierto los bares, las licorerías, los malls, han abierto los parques, las discotecas, pero no quieren abrir la iglesia en algunas naciones del mundo y en algunos estados de Norteamérica. Porque estas personas que están imponiendo de una manera autoritaria son personas que se autoproclaman antibíblicos, ateos, personas que tienen un gran odio a Dios, y eso es persecución. Porque si abren los bares y abren el mall para la vanidad, ¿por qué no se puede abrir la casa de oración? Por supuesto, con una disciplina protocolar, ya que la enfermedad del coronavirus todavía sigue. Y usted no quiere enfermarse, pues yo tampoco. Y todo con prudencia se puede hacer. Pero no cerrar la casa de oración. Debería cerrar todo entonces. Entonces hay lugares donde está siendo perseguida la iglesia. Cuando en ciertas zonas de Norteamérica se experimentaba un cierto avivamiento espiritual, cuando el evangelio era predicado y la gente se entregaba al Señor arrepentidos de sus pecados, las iglesias evangélicas crecían y Roma no podía quedarse quieta. Recordemos a este hombre desconocido llamado Charles T. Russell, muy influenciado este hombre por las ideas escatológicas de esta religión llamada los adventistas, y preso de un orgullo espiritual que le llevaba a decir, mira, que su comentario sobre la Biblia era el único inspirado y que no podían entender las escrituras sin los comentarios de este hombre llamado Charles T. Russell. ¿Usted sabe quién es? El señor Putin no ama la Biblia. El señor Putin no ama al Señor Jesucristo.
pero expulsó la organización fundada por el señor Charles T. Russell y también no permitió las leyes de la LGTB en su nación, porque él dijo que Rusia no va a ser Sodoma y Gomorra. Y quiere que le diga algo, este hombre, Charles T. Russell, un Illuminati masón, que fue enterrado dentro de una pirámide de la logia masónica. Este hombre pronto comenzó a tener éxito entre muchas personas religiosas que, sin estar afianzadas del Señor Jesucristo, buscaban el advenimiento del Mesías. Y este hombre, finado, Charles T. Russell, dio una fecha en el año 1914, y esto hizo crecer su popularidad. Nacían así la secta de los mal llamados testigos de los sábados, dando fechas mentirosas, profecías falsas, que el Mesías venía a la tierra. Mentira. El Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que el padre de mentira es Satanás, y en la doctrina de la demonología 174 veces hablan los diferentes nombres de Satanás, y uno de ellos es el diablo, del griego diabolos, que significa difamador, calumniador, murmurador, chismoso. Pero esta organización pertenece también a la Gran Ramera. Y ese era el gran problema. Pasaron algunos años y le siguió a Russell este juez llamado Rutherford y luego otros hombres. Y el problema todavía no se había solucionado, damas y caballeros. De alguna manera había de acomodar las escrituras a la doctrina llamada la torre de vigía. Mira qué interesante, porque estamos viendo las diferentes manipulaciones de la Gran Ramera con este Illuminati Carlos T. Russell. Ahora, los siguientes nombres de cientos jesuitas constan en el prefacio de la edición de 1950 de la traducción del Nuevo Mundo. Voy a decir dos. Uno es José Bober y segundo es Merck. La torre de vigía está más ligada al Vaticano de lo que muchos creen, porque la torre de vigía, la organización de Carlos T. Russell, es hija de la Gran Ramera. Y quiere que le diga algo, mi hermana Yasmín, y usted que me ve por la televisión. El ex jesuita Alberto Rivera dijo: la francmasonería, los Illuminatis, los testigos de los sábados, el mormonismo, los unitarios, la cienciología, son solo algunos grupos que los jesuitas han formado o han ayudado a formar como antítesis del Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Un ex jesuita. Comenta el señor Rivera, ex jesuita, en su libro La Fuerza, página 25. Estas son algunas de las abominaciones espirituales que han producido los jesuitas. Esto se nota en que estas sectas, como forman de la religión ritualista, tienen el mismo subyacente, patrón básico en sus doctrinas, prácticas religiosas y estructuras. ¿Quiere que le diga algo antes de continuar?
en plena pandemia, en esta implantación del nuevo orden mundial. Porque mientras más la iglesia cristiana se acerque a la doctrina gloriosa del arrebatamiento, tienen que pasar tres cosas importantes doctrinalmente. Persecución a la iglesia cristiana es una. Dos, se tiene que escuchar el cabalgar de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y tercero, se tiene que ver cada vez más fuerte la implantación del nuevo orden mundial. Y es por eso que ahora lo que hay que hablar son los análisis escatológicos a la iglesia, para que la iglesia salga de su adormecimiento espiritual por tanta apostasía, hijos también de la gran ramera. Y déjeme decirle algo: jesuitas, Illuminatis y Vaticano, referente a estas organizaciones mencionadas, dice el ex jesuita Alberto Rivera, todas ellas están dirigidas por una organización ocultista enorme y mundial, y que se le conoce como los Iluminados, los Illuminatis. Y déjeme decirle algo, que esta bestia del falso profeta trabaja con principados de iluminación. ¿Quiénes son los principados de iluminación? Son hacedores de maldad, hacedores de muerte, pero por afuera brillan. Son grandes charlatanes, grandes oradores, encantadores en su lenguaje, pero adentro están llenos de tinieblas densas que bajan hacia el infierno. Recientemente, en plena pandemia, el jefe del Estado del Vaticano dijo que era necesario de que los padres eduquen a sus hijos para que vayan aceptando el orden educativo mundial, que ahora que a través de las redes sociales, que se enseñe la educación de las escuelas y de los colegios, que ellos vayan aceptando de esta manera el nuevo orden mundial. Sigue el señor Alberto Rivera, ex jesuita, los cuales están perfectamente organizados en forma piramidal. Esto es de común conocimiento, pero hay mucho más, y ahí me quedo. Hubo un hombre, hermana Yasmín, llamado Ignacio de Loyola, canonizado. ¿Quiénes canonizan? Solamente el Vaticano. En el año 1622 fue el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y él fue su primer general superior. Según el finado ex jesuita, el doctor Alberto Rivera escribió: ex jesuita de alto rango, refiriéndose a Ignacio de Loyola. Fundó los Illuminatis para controlar la mente de los líderes europeos por medio de la hipnosis y de la brujería. Loyola se comunicó con el mundo espiritual en busca de consejo cuando erigía estas malas intenciones y poderosa organización. El doctor Alberto Rivera, señores pastores, sigue diciendo
que los espíritus, que eran en realidad demonios, controlados por Satanás, iluminaron la mente de este señor Ignacio de Loyola. ¿Y qué pasó ahora? Dígame usted, ¿qué pasó con el mundo? ¿Quiénes manipularon la mente del hombre? ¿Quiénes pusieron dentro de las casas a los seres humanos casi a nivel mundial? ¿Quiénes causaron pánico? Somos más de 7.000 millones de seres humanos. Han muerto por la pandemia 350.000. Y el mundo entero ingresó a una cuarentena, manipulando la mente, debilitando la mente, asustando a nuestros hijos, asustando a la gente que no tenía dinero, a los pobres, donde se han tenido que suicidar. Los jóvenes con problemas emocionales, personas con problemas de adicción por no poder consumir, causando pánico. Está bien la prudencia, está bien el protocolo, pero causar miedo, solamente Satanás puede hacerlo. Usted puede educar a su hijo a ser prudente. Usted puede aceptar de un gobierno la prudencia, pero el pánico y el miedo escapan realmente de una persona que lidera. Por lo tanto, hay algo macabro atrás de todo esto. El señor Loyola fue prendido por los dominicos. ¿Quiénes son los dominicos? La Orden del Santo Domingo, los representantes de la Inquisición de aquellos días, por sus prácticas de brujería, pero por sus influencias fue librado, hasta el punto que compareció ante el jefe de Estado, llamado Pablo III. ¿Usted se acuerda de Adolfo Hitler? ¿Cómo manipulaba la mente? ¿Cómo está la gente caminando en las calles? Con pánico, con miedo. Muchos matrimonios se han destruido en esta cuarentena. Muchos hijos se han enfermado anímicamente. Muchos padres que mantenían diariamente a sus familias se han enfermado a tal punto que les han venido derrames cerebrales o infartos de saber que no pueden pagar. Han desalojado a cuánta gente de casas en el mundo porque causaron pánico. Pero todos los cadáveres de China y de Europa no hicieron la autopsia para descubrir realmente cuál era el problema y combatirlo. Y ahora tratar de imponer, de no abrir la casa de Dios para venir a adorar a Dios, para venir a escuchar su palabra, eso escapa más allá, señores ministros, de lo que se llama prudencia. Está bien que la pandemia sea una enfermedad y que se contagie. Usted y yo podemos usar una máscara y ser prudentes. Pero acá hay algo más allá que se está viendo. Una lucha de poderes políticos. Una macabra lucha de poderes políticos entre la derecha y la izquierda. Entre el comunismo y una guerra comercial entre China y Norteamérica.
Loyola le explicó que Dios le había iluminado su mente para establecer su fraternidad. Los Illuminatis para proteger los poderes temporales de la Madre Iglesia. Recordemos que es la masonería la que la gobierna. El ojo luciferino, Illuminati del billete de $1. Le presentó copias de su reglamento y mostró al jefe del Vaticano la manera de alcanzar 2 metas que le llevarían al control absoluto de la política y la fuerza militar del mundo, así como el control de la Iglesia mundial. Esto lo escribió este señor, Ignacio de Loyola. Está hablando de una iglesia universal que le pertenece al anticristo, al nuevo orden mundial. Y bueno, ahora, esta religión ritualista, ¿ves el Corán? Se va de la mano con los Dalai Lama, acepta ahora la reencarnación y aplauden el homosexualismo en muchas ciudades culturales con esta religión. No podemos ser ciegos a lo que estamos mirando, ni tampoco podemos callarnos, porque si nuestros hermanos murieron para no doblar rodillas al César, usted no puede ser cobarde y aceptar el humanismo dentro de la casa de Dios. Estas son 2 columnas. Sigue la historia del señor Ignacio de Loyola, donde se apoya a la Iglesia de Roma. La sucesión apostólica es lo que tiene que ver con el poder del hombre, el poder temporal, tiene que ver con la conquista de las naciones. Mira lo que escribe este hombre Ignacio de Loyola, la conquista de las naciones. A mí me hace acordar a los falsos apóstoles que dicen que tiene que conquistar las naciones. Oiga, usted es un mentiroso. ¿Quiere que se lo diga? Usted no puede conquistar como iglesia, ni como predicador, ninguna nación. El único que conquistó el mundo y las naciones del mundo es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Usted tiene la teología de la religión ritualista. Pero el Señor Jesucristo lo ha enceguezado. Por eso usted no puede ver la Biblia. Usted prefiere sus organizaciones. Claro, una organización tiene un registro ministerial. Cualquiera puede abrirlo. Pero ser un verdadero pastor, ser un verdadero predicador, es hablar la verdad. El señor Loyola creó un ejército de sacerdotes completamente dedicado a la disciplina y al orden, que pronto se convertiría en la más temible fuerza religiosa, militar e intrigante de la historia, al servicio del Vaticano. Hasta acá la historia de este señor Ignacio de Loyola. Y es lo que vivimos. Ahí está. Esta religión ritualista, y al costado está la gobernación. Van de la mano. Vaticano es de latín Vaticanus, la loma donde se asienta la organización religiosa. Vaticanus significa en latín lugar de adivinación. Y anteriormente, al ser la sede de esta religión ritualista romana, durante el Imperio Romano, era el lugar donde enterraban a los ejecutados y donde se realizaban multitud de prácticas de brujerías. Y es por eso que sale ese nombre Vaticanus. Y bueno, abajo de toda esa parte de ese estado
están las cavernas de los muertos. El doctor Rivera sigue comentando, una vez que el señor Ignacio de Loyola recibiera el poder del Vaticano, colocó a su organización ocultista llamado los Illuminatis. Bajo la cobertura de la institución de la religión ritualista, sabía Loyola que con el tiempo los Illuminati serían capaces de controlar la economía mundial, la banca internacional, podían controlar las fuerzas militares, podían controlar la brujería y las religiones del mundo, haciendo que la humanidad se arrodillara y sirviera a la bestia del falso profeta. Y la bestia del falso profeta de Apocalipsis capítulo 3, su trabajo es llevar a la humanidad a la adoración del anticristo. Pero déjame decirles algo. El muy amado profeta mayor llamado Daniel prefirió ir al pozo con los leones y morir que doblar sus rodillas a Babilonia. Tarde o temprano, el tatuaje electrónico, el comienzo de la vacuna para la imposición de la marca de la bestia, se va a dar. Y usted escogerá, ¿lo hace o no lo hace? ¿Cierra la iglesia o no la cierra? Usted demostrará ahora si está parado en la roca, porque la roca es el Señor Jehová de los ejércitos. Y el nombre, el Señor Jehová de los ejércitos, escúcheme bien, es el nombre de toda rectitud y de toda justicia. Y el mundo le tiembla a él. Sigue comentando el doctor Alberto Rivera. Son los jesuitas de alto rango, con el general superior al frente, apodado el Papa Negro, el cual es quien verdaderamente dirige el Vaticano. Tras las bambalinas, los que están en la cúspide de toda organización importante, los Illuminatis, los jesuitas, seguidos por el Opus Dei, la banca internacional, la masonería, Bilderberg, el Club de Roma, la Nueva Era, la CFR. ¿Se dan cuenta? Según el señor Alberto Rivera, ex jesuita, él cuenta, y quizás por todo eso le costó su vida cuando empezó a divulgarlo. Lo que ahora ya es normal. Las redes sociales están llenas de los Illuminatis, hablando, explicando, han sacado libros de los Illuminatis, de la masonería. Tenemos este señor periodista, vaticanista, Daniel Stanley, ha desenmascarado, ha hecho libros contra Roma, porque hay libertad religiosa, hay libertad de expresión, para poder hablar y desenmascarar. Ahora el mundo lo tiene al frente. La situación está, ¿qué cosa va a escoger usted? ¿Al Señor Jesucristo o la religión? ¿Al Señor Jesús o a los Illuminatis? ¿Una eternidad de luz o una eternidad de muerte? Al final todos vamos a morir, sea de coronavirus, sea de un infarto, sea de un derrame cerebral, de un atropello, de un accidente en avión o de una vejez. Miedo a la muerte
uno no debe de temer. Porque para el creyente, para el cristiano verdadero, el morir es vivir. Es mejor estar con el Señor Jesús. Pero si usted tiene miedo a la muerte, es porque usted no conoce aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque mueras, vivirás. Si usted se fija al reverso de un billete de $1, comenta el doctor Alberto Rivera que esto hicieron para que el mundo creyera que no hay conexión entre los Illuminatis y el sistema de la religión ritualista. Y usted puede leerlo en el libro La Fuerza, en la página 25. Lo que le hablo no es nada oculto. Esto está escrito, damas y caballeros. Y déjame decirle algo sobre este billete. El billete de $1, en la parte de atrás, ya estaba hablando del nuevo orden mundial. En latín, Novus Ordo Seclorum, lo que significa nuevo orden mundial. Y ahí tenemos arriba del ojo luciferino, Annuit Coeptis. ¿Qué significa? Se anuncia la concepción. Y abajo de la Unit Coeptis, el ojo que todo lo ve, el gran arquitecto luciferino, el dueño de la masonería, el dueño de la iluminación. En el siglo II, damas y caballeros, los montanistas, herejía de Montano, fueron los primeros carismáticos. Caían en éxtasis y practicaban lo que hoy hacen muchos neopentecostales: imponer las manos y tirarse al piso y revolcarse y moverse como culebras. Estas prácticas espirituales ya venían en el siglo II. ¿Por quién? Por los montanistas. Y déjeme decirle algo: el señor Loyola siguió sus y mucho de esto, lo podemos ver y ver cómo figuran ahora en este sistema del G12. G, claro, una letra del abecedario, pero en la numerología, ¿qué figura la G? ¿Qué número? El 6, y la mitad del 12, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Quién? Estamos hablando de este sistema del G12, del gobierno de los 12, que entró poderosamente a nuestra nación del Ecuador, dividió iglesias, pastores se divorciaron. O en las actuaciones de este hombre que ahora dicen que se ha arrepentido. Este hombre llamado en Norteamérica el señor Benny Hinn, que era discípula de la religiosa finada Katherine Kuhlman. Esta gente que sopla y hace volar a la gente, como que el Señor Jesucristo hacía eso. El Maestro Divino nunca hizo eso. Pero estas prácticas de brujería entraron dentro de la iglesia cristiana. Y ahora están dentro de las organizaciones, dicen cristianas, pero son religiosas. Como están opacados espiritualmente, no pueden darse cuenta. Porque cuando uno profana su mente, el Señor Jesús lo deja que siga en su propio pecado. Porque nosotros como pastores hemos sido capacitados ya por el Señor Jesús para hablar la verdad y proteger a su pueblo. Pero cuando usted comienza a desviarse, como dice el apóstol Santiago, usted concibe su pecado. Los jesuitas en secreto han estado usando este movimiento carismático para promover las técnicas de los montanistas
del siglo II. Por eso hay tanto misticismo. Por eso hay tanto ejercicio de San Ignacio de Loyola dentro de los púlpitos cristianos. Al igual que las ciencias conductistas. Déjeme decirle algo. Es por eso que ahora este tipo de eventos de carismáticos no predican la doctrina bíblica, predican poco y se dejan imponer manos y lenguas y la gente se revuelca, les soplan para que se tiren. Eso es pura brujería, pura práctica montanista. La Biblia es la profecía más segura. Si usted está esperando que el eterno Dios le hable, pues lea la Biblia y Dios le va a hablar. Si usted está esperando que un profeta o un pastor le diga algo para que usted escuche a su favor, usted está siendo guiado por espíritus de humanismo y de idolatría. Al final termina idolatrando a ese hombre. Se ha metido la meditación, la contemplación, los rezos, las visualizaciones y las iluminaciones fuera de las escrituras sagradas. ¿Qué está pasando en el mundo? El señor Ignacio de Loyola caía en el trance y caía en el éxtasis, se revolcaba, como lo hacen en los púlpitos. Hasta lo vieron elevarse, dice, del piso, como lo han hecho muchos jesuitas, bajo el poder demoníaco, el poder mental. Déjeme decirle algo. Hoy en día hay una fuerte influencia en la mente de la humanidad. Yo le voy a decir algo. En el tiempo de Adolfo Hitler, en el libro de Sigmund Freud, Psicología de masas, era usado para manipular la mente del ser humano. Dígame usted, ¿cuál es el campo de batalla de Satanás? La mente. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo entero? Muchas naciones han entrado a un principio de anarquía, a un principio de guerra interna. Ya no solamente es la enfermedad del coronavirus, sino es la guerra interna, la muerte, el hambre, la guerra por el petróleo, el aceite negro, por la gasolina, pueblo contra pueblo. Ya no es nación contra nación, sino pueblo contra pueblo. El sonido de los 4 jinetes cabalgando sus caballos se va sintiendo. Pero antes que lleguen esos juicios a la tierra, la verdadera iglesia cristiana tiene que desaparecer de este mundo. Y déjeme decirle algo. Yo creo, yo no sé usted, pero yo creo que yo voy a ver el arrebatamiento en vida. Que el eterno Dios les bendiga. Preparémonos. Como dijo el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué cosa es la doctrina bíblica? Retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. ¿Qué corona? El tribunal de Cristo. Si usted pierde la doctrina, se va no al cielo y no se va del arrebatamiento. Tendría que quedarse los 7 años en este mundo y de ahí arrepentirse y ser destruido por el gobierno del anticristo. Que nadie le robe
su corona. He aquí, el Kyrios, el Señor, viene pronto. Que el eterno Dios les bendiga. Gracias, mi hermana Yasmin.